Damos comienzo, hoy tenemos de invitada especial a Karina, quien de alguna forma fue nuestra primera invitada cuando empezamos con estas charlas abiertas, porque de alguna forma motivó a una formación fue la que así nos ayudó a que comenzáramos con un grupo de hermanos que fue creciendo, se fue extendiendo y ahora es una comunidad. Y entonces con lo cual es un reconocimiento que tenemos a ella y bueno, nos parece muy importante que siempre nos aporte su conocimiento y su experiencia en Renacer. Y hoy hablando de un tema que hubo una jornada en el mes de mayo sobre la consolidación de la esencia y los fundamentos de Renacer, que es un poco encontrar la esencia de cómo debemos llevar adelante esto de lo que nos autodenominamos Renacer como grupo de ayuda mutua, entonces cómo debería ser frente a la problemática que aparecen muchos grupos que también toman el nombre de Renacer y no necesariamente respetan los lineamientos esto de la esencia, de lo que nos hace que funcionemos como grupo de ayuda mutua. Es un problema que, por ejemplo, en instituciones como la Cruz Roja, que tiene su emblema registrado, que es una organización formal, jurídica, incluso su emblema es usado de repente por otras personas, y bueno, con lo cual el uso en ese sentido es una dificultad que se va a presentar y va a seguir presentándose. Y otro de las dificultades es que quienes tratamos de cuidar esta esencia, estamos de alguna forma al miembro que llega nuevo, a la persona que se acerca, que ha tenido la muerte de un ser amado, le estamos de alguna forma tratando de dar una prueba del sabor, como esa que era de una gaseosa original y otra que la intentaba parecerse. Entonces, y claro, la persona viene con sed y de repente es difícil decirle, bueno, acá pruebe una gaseosa, que esta es la original y que se dé cuenta que la otra que se intenta parecer no es lo mismo, los resultados no son los mismos. Y bueno, y esto es algo que se viene reiterando en distintas comunidades, como por ejemplo estuve hablando con la comunidad de México, y también esto es recurrente, que pasan grupos que no necesariamente respetan la esencia. Entonces, bueno, así, a ver, entonces, Cari, habiendo teniendo esta introducción, un poco cómo era la propuesta de lo que fue la jornada. Por favor. Estás con el micrófono muteado. Eso de lo que vos hablás fue una de las inquietudes que se planteó al final y me apareció Fede, un cartel para instalar en la máquina. Fue una de las inquietudes de todos los presentes que estaban ahí, que bueno, Lía también formó parte, y Belia, con respecto a por qué había grupos que se denominan Renacer si no trabajan con la esencia. Este fue un tema desde siempre, desde que se inició Buenos Aires concretamente, donde se abrió un ramal un poco psicologizado de estos grupos de ayuda mutua. Eso se contó un poquito como parte de la historia y como parte de toda la problemática que tuvieron que atravesar Alicia y Gustavo frente a la impronta de cada uno de los grupos. Sabemos que los grupos son de autogestión y que frente a esto no se puede estar controlando nada. Es un tema ético, es un tema moral, respetar al grupo al que uno pertenece y embeberse de la esencia que lo sostiene de alguna manera. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros seamos portadores de este mensaje, porque los papás, como dijiste, Fede también, están sumamente vulnerables.
Y no quiere decir que no sean ayudados con otro tipo de fundamentos, pero pueden ir a otro lado conociendo esto, o no explotan todo su potencial de ayuda con respecto a la esencia de renacer. Entonces, bueno, es un tema delicado, es una problemática de años, pero lo que fue muy notorio es que grupos que trabajaban en Buenos Aires, eh, digamos, que no pertenecían a la esencia, se empezaron a dar cuenta que había una esencia y bueno, y migraron con un entusiasmo y con, bueno, y con mucha alegría, notándose, que fue el caso de Roberto Barcalá, notaba cómo los padres salen adelante mucho más rápidamente que de la otra manera. Entonces esto fue un caso que a mí me súper sorprendió, realmente me súper sorprendió. Y no es que Roberto no haya ayudado a mucha gente en otros, de la otra manera, pero él, dicho por él, notó la diferencia en la actitud de los papás y en la recuperación de los papás. Entonces, todos los que estamos cerca de conocer la esencia de estas jornadas, bueno, ahí le pregunté a Aníbal cómo había sido el tema de las encuestas y respondieron más o menos un 60%, Fede, planteando como inquietud principal que esto tiene que propagarse, tiene que extenderse, tiene que repetirse, tiene que replicarse, porque es muy necesario que la gente sepa en el grupo en donde está. Bueno, eso así como introducción general y planteo de la problemática. De hecho, como cierre, nosotros contamos un poco nuestra historia personal. Nosotros trabajamos casi 8 años hasta la pandemia en un grupo que no trabajaba con esencia. Entonces, trabajamos muchísimo. Obviamente nosotros, quien nos recibió a nosotros fue Alicia y Gustavo, así que nosotros tomamos la esencia desde muy pronto y la defendimos y la llevamos a San Cayetano de Belgrano. Y todos me decían, ¿por qué no te vas del grupo? ¿Por qué no te abrís un grupo? ¿Por qué no? Y bueno, creo que nuestro trabajo fue muy fructífero porque mucha gente notaba mucho la diferencia, notaba mucho el mensaje, y bueno, sembramos una semilla y trabajamos mucho. No quiere decir que San Cayetano no ayude a mucha gente, seguramente ayuda a mucha gente, pero también mucha gente sufrió por algún tipo de cuestiones que justamente no tienen que ver con la esencia. Entonces, bueno, en pandemia todo se desmadró y a mí en lo personal me ayudó y a Aníbal también a definir nuestro camino y no volver a ese grupo. De todas formas estoy en contacto con ellos. Bueno, nada que decir. De hecho, virtualmente todavía pasan papás y mamás, me contactan y pasan papás que no pueden ir presencialmente. Pero bueno, yo realmente si tengo que recomendar un grupo, no voy a recomendar, por más que la persona viva en Belgrano, no voy a recomendar ese grupo. Y por eso es lo que pasa que Almagro eh, y los grupos que trabajan con esencia en Capital están atiborrados atiborrados de gente, porque todas las demandas que nos llegan o van al virtual o van al Almagro. Y a las nuevas, bueno, ahora ya hay otros grupos también, pero bueno. Eso es importante informar que hay distintos grupos, entonces donde las personas pueden explorar y ver otras experiencias y no Sí, quedarse únicamente en un solo lugar, ¿no? claro, exactamente. Eh,
Bueno, después en cuanto a la jornada, digamos, nosotros en particular, ustedes saben que la primera se hizo en el 2015 con la presentación de Alicia, en los que Aníbal y yo estuvimos muy involucrados, y justamente en esta, después hubo muchas en el medio, como 12, y en esta justo es la primera que se retoma después de la pandemia, 10 años después, ¿no? Así que fue lindo eso. Cari Peña estuvo en la primer jornada aquella del 2015, y ella se fue, era muy, muy nuevita. Ella es de Río Negro, bueno, no sé si ustedes se conocen o no, pero capaz que sí ya, pero de Catriel, y ella abrió su grupo allá, impulsada por esas jornadas y por lo que escuchó en aquel 2015. Eh, bueno, yo en lo personal trabajamos como, no sé si un año casi, de reuniones y, y organizando esta jornada, y creo que a lo mejor no hice, yo, Karina hablo, la propaganda que tendría que haber hecho, me parece. Quizás porque estaba muy involucrada y no quería hacer mucha bulla, no sé, pero creo que no lo compartí demasiado. Por lo menos Bueno, pero hubo mucha participación igual, o sea, se ven las fotos que hubo mucha concurrencia, ¿no? sí, pero no de mis grupos, no de los grupos que están más cercanos a mí. Eh, entonces, bueno, eso me llevó a pensar que a lo mejor yo no hice bien esa tarea. Eh, bueno, eso como reflexión lo comparto, ¿no? Bueno, después, en cuanto, no sé si quieren un poquito saber el desarrollo, acá hay dos personas que estuvieron, pero capaz que el resto no, no sé cómo quieren encarar. Sí, explorar un poco, me parece, un poco los temas principales en la esencia, donde hicieron foco frente a esto, bueno, este planteo de los grupos que se están formando y personas que tengan voluntad de armar su propio grupo. Bueno, Renacer se sostiene hace 37 años casi con el trabajo de los grupos, ¿no? O sea, cómo perdura Renacer en el tiempo por el trabajo de los grupos. Entonces, la tarea de los grupos... Julio de Página Renacer, Julio, WhatsApp de audio. Julio Elena me está llamando. ¿Querés que lo llame y le diga que ya me después? Por favor, por favor. Como me comuniqué con él anoche, es un papá de nuestro grupo. ¿Qué estaba diciendo? La tarea de los grupos. La tarea en los grupos para mí de hecho, me interesaba mucho que uno de los talleres tuviera que ver con eso. La jornada se desarrolló en la proyección del video de Alicia y Gustavo de Esencia, que se hizo para los 25 años, que es un video muy conocido, pero que da mucha tela para cortar ese video. En cuanto a la dinámica, se plantearon 5 preguntas, que fueron las mismas que planteamos en casi todas las jornadas, porque si bien a mí me parecía que era repetir, todo el equipo determinó que el público se viene renovando todo el tiempo y que nadie iba a repetirse con respecto a estas preguntas. Así que bueno, dividimos a la gente en 10 grupos de 10 personas más o menos, y repartimos las preguntas. Ese taller, bueno, estuvo a cargo de Aníbal y yo, y bueno, no sé si quieren que les mencione las preguntas o si...
Por favor, si puede ser, y más o menos un poco las conclusiones o esas respuestas que le fueron llamando la atención o que se fueron reiterando, ¿no? A ver. Eh, Así de alguna forma los hacemos participar a quienes vean este video que no pudieron concurrir, sean porque estuvieron en otras provincias o no pudieron asistir simplemente, bueno, puedan de alguna forma sí, llevarse las reflexiones que tuvieron en esa convocatoria, ¿no? Ahí estoy buscando. Que ya las había buscado, pero... Bueno, la primera pregunta, ellos hablan de grupos de autoayuda, de hecho, en sus inicios ellos se llamaron grupo de autoayuda, y ellos lo cuentan siempre, después este nombre fue mutando a ayuda mutua, pero bueno, hay grupos de autoayuda, apoyo y ayuda mutua, ¿no? La pregunta sería en qué tipo de grupo se desarrolla la tarea de renacer y por qué. Bueno, claramente acá no hubo discrepancia alguna, todos sabemos que estamos en un grupo de ayuda mutua, que somos pares y que a diferencia de los otros grupos no nos lidera un profesional que no vivió la experiencia, que es una de las diferencias fundamentales. Nosotros, para estar en este grupo, tenemos que haber vivido la experiencia o estar en una crisis de sufrimiento que a lo mejor no es por la pérdida de un hijo, pero es por alguna otra situación. Acá no hubo ningún tipo de duda. Bueno, pero a ver, pero en las opciones que leíste, a ver, porque también mencionaste la palabra apoyo, y si bien no hay duda que es un grupo de ayuda mutua, que incluso cuando uno está recibiendo, tratando de escuchar a una persona que llega sufriendo y eso, ¿hay alguna forma de, al escucharlo y eso, de también de trabajo de apoyo? Si bien me ayuda a mí en encontrarle un sentido a lo que estamos haciendo, hay un poco de apoyo también en Por todo esto, ¿no? supuesto, eso no es excluyente, solo que los grupos de apoyo normalmente son grupos de alcohólicos o grupos de personas que tienen algún tipo de adicción y son lideradas por un profesional que obviamente no es alcohólico y no es adicto. Entonces, este grupo obviamente nosotros también trabajamos apoyándonos, pero nos apoyamos mutuamente. Yo con esta charla los ayudo y me ayudo. ¿Se entiende lo que digo? No solamente... Hoy estuve hablando con una mamá y yo no es que yo ayudé a la mamá también me ayudó a mí. Entonces, esta es la diferencia fundamental, no es que no recibamos apoyo, pero no somos solamente un grupo de apoyo. Esa es la diferencia. Perfecto. Y autoayuda es otro tipo de grupos que van a ayudarse a sí mismos, como puede ser un grupo de duelo, uno va a elaborar su propio duelo, sin importar lo que le pasa al de al lado. No es que no le importa desde el punto de vista personal, sino como que el trabajo es individual. Y cuando esa persona elaboró su duelo, se retira del grupo. Tampoco es que nosotros nos tenemos que eternizar en renacer. Nosotros nos quedamos en renacer los que queremos quedarnos en renacer. Si nos quedáramos todos, tampoco habría lugar para todos en los grupos. Por suerte, algunos nos quedamos, otros no. Entonces, eso permite una alternancia. Pero básicamente, el otro al que yo tengo frente mío tiene una prioridad muy importante. El padre nuevo es la prioridad en el grupo. Yo me debo a ese padre nuevo. ¿sí? Y es la esencia, una parte importante de la esencia. ¿Por qué? Porque si yo veo el dolor del otro, el mío se diluye. Yo dejo de pensar en mi dolor para ayudar al otro ser sufriente. Y eso se da espontáneamente en todos los grupos. Y cuando esto se logra, los padres se maravillan de esta situación. Perfecto.
Hay en la palabra ayuda algunos planteos que he recibido, algunos comentarios de la gente nueva que de repente no conoce todavía el lenguaje que usamos y eso. Muchos dicen, uy, pero ayuda es muy grande, ¿cómo estoy yo en condiciones de ayudar a otros? Sintiendo como que hay una obligación en algo que tienen que hacer o decir en pos del otro, y no es eso la esencia. ¿Nos podrás iluminar un poco más sobre Sí, qué se interpreta sí. por ayuda necesariamente? Ayuda es cualquier gesto de un padre hacia otro que tienda a sacarlo del dolor. Pero, ¿qué pasa? Nosotros somos responsables, Fede, y tu madre no me deja mentir, nosotros somos responsables de que el padre que entra se dé cuenta que cuanto antes se ponga en una tarea o en cualquier tipo de actividad, siempre y cuando tenga ganas, que antes va a salir. Entonces, ayudar a otro puede ser ordenar las sillas, leer un texto, y cuanto antes, cuanto antes. En Santa Rosa abrimos un grupo este verano, y a la segunda reunión le dije a Caro, ya a la siguiente reunión lee Adriana, lee Adriana. No importa que el texto ya no lo elija ella, no importa, pero que lo lea. Y a la siguiente lo elige ella. Y entonces vos alentás. Si un padre va a salirse de su dolor prontamente, depende exclusivamente de la oportunidad que le den para hacerlo. ¿Se entiende lo que digo, Fede? Eso es fundamental, es fundamental. Por eso no a los personalismos, ¿sí? Sí a la paridad, porque esta oportunidad es grandiosa, es una maravilla. Es una maravilla el efecto, siempre y cuando no se va a obligar a nadie. Y nunca es pronto para ayudar, y no hay que estar bien para ayudar. No importa que uno mañana, esta noche llore, pero hoy yo le dije a ese papá que mire esta película, que a mí me hizo bien este libro. De esa forma se ayuda. No tengo... Y aparte de otra cosa, Fede, nosotros alentamos rápidamente a los papás a moderar, y algunos dicen, no, todavía yo no, no Elena que nos dicen que no. Bueno, pero otros dicen sí, y nosotros estamos ahí para ayudar también. Y no tenemos que tener todas las respuestas, porque no las tengo yo, no las tiene Elena, no las tiene Lizzy, no las tiene Silvia, nadie tiene todas las respuestas. Es que no tenemos que darle todas las respuestas, tenemos que dejar que se exprese. Y a lo mejor alguien levanta la mano porque está en concordancia con lo que dice, porque cree que algo de lo que vivió puede ayudar a ese padre. Entonces eso es fundamental. Nunca es pronto para ayudar a otro. No hay que estar bien para ayudar a otro. Buenísimo, buenísimo. Muy claro. ¿Podrás haber otra pregunta más, así como para ir continuando con las preguntas que estuvieron Creo que la que poniendo? sigue es, ¿por qué renacer no es un grupo de duelo? Que es una palabra conflictiva y es una palabra que asusta, y también por eso los extremismos no hay que tenerlos muy en cuenta, no hay que ser muy extremista con las palabras ni con la esencia. Duelo es una palabra que es la que conoce la mayoría de la gente. Un padre que entra a un grupo de ayuda mutua como es Renacer, la única palabra que conoce es estoy en duelo. Estoy de duelo y estoy transitando un duelo. Y eso a veces, por cumplir a rajatablas la esencia, se le dice algo a ese padre y puede herir alguna susceptibilidad. En esto tenemos que ser amplios. Todos vivimos un duelo. Lo que no hacemos es eternizarnos en ese duelo, ni vamos a hacerlo a renacer, a pesar de que algunas cuestiones las analizamos en Renacer. Es, de alguna forma lo que decimos es, ponemos al costado el dolor para ayudar al otro que sufre. No es que no lo hagamos, palabras de Alicia Schneider, no es que no hagamos un duelo, no vamos a hacerlo a Renacer específicamente, ¿sí? Es una palabra, y si vos decís duelo y decís dolor, es exactamente lo mismo, es que te duele, a todos nos duele, a todos nos duele. Pero nosotros vamos a transformar ese dolor, vamos a trascender ese dolor en Renacer. Por eso no hay que asustarse de la palabra, porque con nuestra
no hay que confrontar al padre que lo menciona, porque nosotros decimos, si yo voy a hacer un duelo por mi hijo, tendría que estar de duelo toda la vida. Y nosotros sabemos que no estamos de duelo toda la vida, que rápidamente empezamos a pensar en otra cosa, que hoy a mí no, la muerte de Fernando a mí no me duele. No me duele. Puedo tener una nostalgia, se me puede escapar una lágrima, lo extraño, lo quiero, el amor crece, pero no me duele, no estoy de duelo, nunca estuve de duelo. Eso no quiere decir que no me doliera, ¿sí? Entonces, bueno. Clarísimo, como que tiene sí, ese estado de luto que no va con el objetivo del renacer. Renacer busca un sentido, que es ese trascender, esas etapas, bueno, los 4 objetivos que tiene la esencia, ¿no? Exactamente. No somos las madres del dolor, ni padres del dolor, ni hermanos del dolor. Somos en tal caso madres, padres del amor por nuestros hijos, por nuestro ser querido. No nos identificamos con el dolor, ¿sí? Eso no quiere decir que no sufrimos, ¿sí? Esa es una de las preguntas fundamentales. ¿Por qué renacer no es un grupo de duelo? ¿Qué interpretamos por trascendencia? Que es otra palabra que se utiliza muchísimo, y todos tenemos dudas al principio de qué es trascender y qué es trascender. Y bueno, para mí trascender puede tener muchas interpretaciones, pero para mí trascender es ir más allá de mi propio límite. Yo nunca creí que iba a agarrar un micrófono y pararme delante de un auditorio de 600 padres. Nunca creí que iba a poder hacer eso. El duelo, la muerte de un hijo y el dolor nos condiciona, y sin embargo vamos más allá de lo que creíamos que somos capaces. Y para nosotros eso es trascender, es dejar el dolor atrás e ir, Alicia dice, el cielo es nuestro límite. ¿Por qué nos vamos a quedar chapaleando en el barro si tenemos al cielo como límite? Es que no tenemos límites, realmente no tenemos límites, porque lo que sucede después de la muerte de un hijo es tan impensado, inesperado, y bueno, y allá vamos, y realmente se trasciende. Claro, también se usa mucho la palabra en renacer de trascender refiriéndose al ser amado que Sí, murió, y entonces que sí. muchas veces el trascender como es amplio, no tiene religión renacer, no necesariamente cada cual tendrá sus propias creencias, pero deja como que permite a los que queremos en alguna forma más espiritual, como que de alguna forma nuestros seres amados nos siguen acompañando, siguen estando presentes, pero de otra forma, ¿no? Trascendieron a su cuerpo. Bueno, eso es muy real. Acá, digamos, como la esencia se refiere a nuestra actitud en los grupos, a los padres, y se utiliza mucho para nuestro camino, la trascendencia. Esto que vos mencionás es como una terminología más moderna, más de los papás de ahora. Que en algún lado alguien habrá dicho, mi hijo trascendió, que sin lugar a duda atravesó una barrera, no cabe ninguna duda. Está en otro estado, no cabe ninguna duda, y a eso también se lo puede llamar trascendencia, sí. Pero lo que la esencia se refiere con trascendencia es a esto, a nuestra actitud, a nuestra capacidad. Dice, nosotros trascendemos lo que nos sucede, vamos más allá de lo que nos pasa. ¿Sí? Clarísimo, clarísimo. Gracias. Y después, ¿con qué trabajamos en Renacer? Con las causas o con el sufrimiento y por qué. Sabemos perfectamente que las causas son innumerables, incontables, variadas, pero el sufrimiento es común a todos, así como es el amor común a todos. Entonces trabajamos con lo que nos une, no con lo que nos separa. ¿Sí? Y eso no quiere decir que cada muerte es única, es irrepetible, puede ser más dramática, puede ser múltiple, como es el caso de una mamá que perdió a su esposo y a sus 2 hijos en un accidente, a su ex esposo. Pero ya cada uno, para cada ser, o para cada padre, madre, hermano, es tan suficientemente grande
el dolor que ¿para qué me voy a comparar? Con el que perdió 3, 1, el mío ya me colma, ya con el mío tengo suficiente, entonces no me separo de otro papá porque su hijo se suicidó o porque su hijo murió de un cáncer y agonizó durante mucho tiempo, o porque, ¿sí? O porque era un bebé que no llegó a ver la luz, entonces en muchos casos se minimiza, porque es un bebé. Entonces, las causas no importan. Porque sabiamente la esencia de Renacer dice que trabajamos con lo que nos es común. Claro, evidentemente algo que sí percibimos en los grupos es mucha falta de motivación, falta de encontrarle sentido, y eso es transversal a todos, sean hermanos, sean padres, cuántas cosas, ¿no? No sabemos Los qué mismos hacer. síntomas. Sí. Claro, no sabemos qué hacer con esto. Esto nos atraviesa de pies a cabeza. Nuestra vida se da vuelta con un guante, como dice Gustavo, y no sabemos qué hacer realmente. Lo que sí sabemos, y que es lo que nos propone Renacer, es que no podemos ir para atrás y que lo que está en nuestro poder es con qué actitud o qué voy a hacer de acá en adelante, porque para atrás no puedo cambiar nada. Entonces yo siempre digo, yo no elegí la muerte de Fernando, no la elegí, pero sí puedo capitalizar esta experiencia. ¿En qué la voy a capitalizar? ¿Qué es Fernando para mí? ¿Qué representa Fernando para mí? ¿Y qué voy a dar al mundo en su nombre? ¿Sí? Entonces, bueno, cada uno elige, porque ese es otro tema importante de Renacer. No podemos imponer valores. Digamos, hay cosas y este es un tema muy dedicado en los grupos, en las lecturas, en todo. Evitamos las lecturas religiosas, no porque no respetemos que el padre es religioso. Yo no puedo leer un texto religioso en una moderación, porque yo ahí sí estoy siendo el referente. Yo estoy siendo el referente. Yo no puedo decir en una moderación la muerte no existe. Lo puedo comentar como papá. Yo, no sé, fui a ver a Corbera y a mí me flashó esto que dijo, porque muchas cosas me flashean de él, y lo compartí en el grupo, pero no lo compartí como un padre que está moderando, lo compartí como un papá que vivió una experiencia y que me gustó lo que dijo Corbera con respecto a eso. ¿Se entiende la diferencia? No puedo poner ese tema en una moderación. No debo poner ese tema en una moderación. No imponemos valores. El camino de cada padre es personal y la esencia de Renacer es universal, por eso no es religiosa. ¿Sí? Ni tampoco dice que nos vamos a encontrar después. No, en ningún lugar de Renacer vas a encontrar que te vas a encontrar con tu hijo, porque tampoco estamos seguros de eso. Y nosotros tenemos que trabajar con el padre que no cree en eso, porque hay padres que creen que el hijo se murió y está bajo tierra y ya no hay nada más para ese hijo. Igual ese padre se tiene que levantar. Por él mismo se tiene que levantar. Entonces tampoco puedo decir, y todos decimos, estoy esperando el reencuentro, pero no desde Renacer, lo decimos anhelando el reencuentro, pero tampoco estamos seguros de eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto? Porque bueno, yo voy aportando las preguntas que me van surgiendo, pero bueno, sientan toda la libertad de hacer sus propias preguntas y inquietudes que tengan. Este es el espacio para ello. sí, por favor. Mientras, si querés seguir, Cari, mientras tanto con Bueno, las preguntas, así, bueno, así seguimos. esta parte se terminó, después había que mencionar los objetivos o los pilares, que eso ya es más conceptual y es como más pesado, pero bueno, está la moralidad, la libertad, la paridad, la libertad de elegir libremente qué camino y ante quién soy responsable, ¿no? Ante mi hijo, ante Dios, ante el universo, pero elegir libremente qué camino voy a seguir. Bueno, y toda la enumeración de lo moral, desde el punto de lo moral lo mencionamos porque de dar al otro más de lo que espero recibir del otro. Desde ese punto, lo moral. Renacer surge como la intuición moral de un matrimonio que quería dar
algo más de lo que podía esperar, porque en definitiva ni siquiera sabía qué podía esperar de la iniciativa que estaba teniendo, ¿no? Bueno, la universalidad, porque somos universales y abarcativos, digamos, podemos recibir a cualquier ser sufriente. Cualquier ser sufriente puede ser recibido por Renacer. Bueno, no sé si me olvido de alguna otra. Lía, vos apuntame que sos muy estudiosa. Y bueno, paridad, moralidad, libertad, horizontalidad, que son justicia. Sí. La justicia de no fundirme en el otro, dice Gustavo en el video, y esa justicia es la que determina un poco el límite. El límite de que yo no desaparezca en el otro. Y a eso se refieren. Como que tiene que haber un límite también, que me lo tengo que imponer yo, para darle prioridad a mi propia vida, ¿sí? Porque si no, también es muy fácil para un papá de Renacer fundirse en el dolor de otro padre de Renacer. Y apelamos a que esto no suceda, ¿no? A que mantengamos nuestra esencia también y nuestro ser, ayudando, pero sin desaparecer en el otro. Y eso tiene que ver con la justicia, que es un término medio complejo y medio difícil de entender en este contexto. Bueno, ahí terminaría la parte del primer taller. Después se habló de la historia, que se tuvo que resumir a 1 hora, y todos los que estén acá, por favor, entren al video que dio Juan Francolino, que es una enciclopedia con respecto a todos los acontecimientos. Lo que es de destacar es que esto fue creciendo y se fue transformando de una forma increíble, y por eso es tan importante nuestra participación, que eso es parte del trabajo que hicimos con Lía. Renacer es nuestro. Alicia y Gustavo tuvieron una idea que jamás hubiesen esperado que se transformara en lo que hoy es Renacer, pero ellos solos no podían haber hecho nada si no hubiese un grupo de padres que hasta hoy son miles y miles y miles que los acompañaron en este proyecto. Entonces, bueno, la historia de Renacer es compleja, es dolorosa, porque hubo mucha adversidad. La iglesia los rotuló de espiritistas, bueno, no sé, atravesaron muchas cuestiones. El grupo original lo separó, se abrió el grupo original por controversias internas, bueno, pasó de todo. Y ellos no bajaron los brazos, Por eso la compasión, la perseverancia y la responsabilidad es tan importante en Renacer, ¿no? Porque depende de nosotros ahora, que esto dure otros 30, otros 50, otros no sé cuántos años. Bueno, eso con respecto a la historia, sí. No, que sirven de inspiración a muchos que recién empiezan, que de repente cuando deciden recorrer y conocer un poco su historia, es un poco los pasos a seguir cuando cada uno quiere empezar su propio grupo, ¿no? Bueno, los pasos a seguir para no desmoralizarse, para no abatirse, porque problemas va a haber siempre. Los tuvimos nosotros también, problemas va a haber siempre. Imagínense, Alicia y Gustavo conocieron a Elizabeth Kubler-Ross. A mí eso es un sueño. Conocieron a Viktor Frankl. Viktor Frankl les dijo que ellos ya estaban haciendo logoterapia sin saberlo. Ellos hacían esto de ayuda mutua sin tener un respaldo conceptual. El respaldo conceptual lo encontraron con Viktor Frankl cuando lo conocieron. Este trabajo de Alicia y Gustavo inicialmente, y nuestro trabajo hoy, se respalda conceptualmente en la logoterapia, pero nació sin ser, y tampoco somos solamente logoterapia, ¿no? Ojo con eso también. Entonces es maravilloso sumergirse en el mundo de la historia de Renacer.
¿no? De todo lo que pasó en estos 30 y pico de años. Bueno, después fuimos a comer, porque esa fue una experiencia muy, muy linda, porque nos permitió, por lo menos a mí, conocer a nuevos papás, de otros grupos, de Lomas, de Saavedra, de Almagro, y compartir nuevas experiencias. Y, digamos, uno de los papás se encargó del almuerzo, o sea, puso el dinero para el almuerzo, compró los sándwiches de miga. A alguien se le ocurrió que no tenía que encargarse él de todo, hicimos una alcancía. Todos los padres pusieron un poco de dinero en esa alcancía y se le pudo devolver más de la mitad a este papá. Bueno, Aníbal, todos llevamos, a mí me tocó llevar el café, los vasitos, el azúcar. Esta es toda parte de la logística. Aníbal compró medialunas con un papá de Renacer de acá, que nosotros es muy amigo nuestro. Bueno, esta parte también fue maravillosa. Todos los padres fueron y no tuvimos que salir a ningún lugar a comer ahí. No hubo que gastar un peso en comer. Y rápidamente en esa hora de intercambio de comida volvimos rápidamente a la sala. Entonces no tuvimos ningún problema de tiempo. Porque cuando fue en El Salvador, la primera jornada, y muchas que se hicieron en El Salvador, claro, los padres tenían que salir a comer por el centro. Imagínense, salís a comer hasta que encontrás un lugar, bli, bli, bli. Cuando había que arrearlos de nuevo para entrar, bueno, ya los tiempos se iban. Bueno, esto no pasó en esta jornada y realmente se desarrolló todo en un clima de armonía, de solidaridad, de entrega, que fue una experiencia muy linda, muy linda. A la tarde hubo un taller de lectura, que para mí fue maravilloso y que yo lo presenté cuando me tocó moderar en mi grupo. No sé, Elena, si vos ¿estuviste ese día? Bueno, y a mí esta parte me encantó, y por eso uno aprende tanto de todos, ¿no? Dice, las cosas se escriben para que se interpreten, y como en muchos casos sucede, se malinterpretan. Esto lo dijo Elizabeth Kubler-Ross. Dice, sabemos que el lenguaje en líneas generales es acotado y no siempre se encuentran las palabras precisas para definir o señalar ciertas situaciones. Pero frente a la pérdida de un hijo, el lenguaje calla más aún, tal como lo anuncian en su libro Alicia Schneider y Gustavo Berte. Nuestra tarea es encontrar algunas de esas palabras y sus nuevos significados, deconstruir conceptos aprendidos y comprenderlos desde una nueva perspectiva. Si comprendemos el mensaje de cada autor, ¿entendemos todos de la misma manera? ¿Cómo ponemos en diálogo lo que leemos, lo que decimos, lo que pensamos, y cómo se complementa con la escucha de los testimonios de nuestros pares? Y esto es así porque cada padre está en un nivel, primero está en un estado de conciencia diferente, después un nivel intelectual diferente, un nivel de conocimiento diferente, y cada uno interpreta un renglón de acuerdo a cómo le da su cabeza, su entendimiento, bueno, todas las cosas que lo condicionan. Entonces, se lee un texto, que es el argumento de este taller, se repartió en distintos grupos, en 10 grupos, y se repartieron textos. Y a ver qué se interpretaba de esto y cómo se sacaba una frase, si el texto no era de Renacer, una frase que tuviera que ver con Renacer. A mí me maravilló este taller de comprensión de texto. Y aliento a que lo hagan, a que lo compartan. Yo tengo el material, le pedí el material a las mamás y al papá de Almagro porque a mí me encantó esto. Después, bueno, está en la elección de cada uno de los textos, ¿no? De cada uno, pero hay textos que provenían de Renacer y otros textos que no provenían de Renacer. Y estuvo muy enriquecedor. Y después, no sé si me voy de tiempo, el último tema fue el trabajo en los grupos, que era el tema que a mí más me preocupaba. Por esto que yo les dije, el trabajo en los grupos es fundamental la esencia en el trabajo de los grupos. En la cancha se ven los pingos, es donde más conflicto hay,
en donde más se puede aplicar la esencia en todo su espectro es, y Lía trabajó incansablemente para lograr el éxito de este taller. Se hicieron preguntas. Lía, no sé si vos las tenés a mano, pero... Bueno, las preguntas dicen, voy a nombrar algunas, no sé, si tienen alguna duda me preguntan, ¿sí? El trabajo en los grupos. Una de las preguntas es ¿por qué se realiza una charla previa con el papá? ¿Qué se debería decir en una charla previa? ¿Puedo ser autorreferencial? ¿Cómo intervenir si es necesario cuando un papá o una mamá entra en catarsis? ¿Qué hacer cuando un papá o una mamá no quiere hablar? Si llega un papá nuevo de muchos años después de la muerte de un hijo y está como en los primeros tiempos, ¿qué debo decirle? ¿Qué tengo que hacer si me toca moderar? ¿Tiene que moderar siempre la misma persona? ¿Puedo buscar un texto que no sea de Renacer? ¿En dónde busco el texto? Bueno, ¿cómo damos la palabra? Dice, si estoy moderando, ¿me da derecho a hablar más que el resto de los padres? Un tema crítico este, un tema crítico. ¿Cómo hago participar a los padres durante una reunión? Bueno, si me toca moderar, puedo llevar una dinámica diferente. ¿Por qué no debemos hablar sobre la causa de la muerte de nuestros hijos durante la reunión? Bueno, por ejemplo, las reuniones de San Cayetano se iniciaban diciendo ¿cómo se sintieron en la semana? ¿Cómo se sintieron en la semana? Eso reduce el potencial de la reunión y de los padres a esto, a nada lo reduce. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo nos vamos a sentir? Como el culo nos vamos a sentir. O sea, con suerte alguien puede sentirse bien, pero la mayoría de los papás son nuevos, ¿qué les vamos a preguntar? Entonces, bueno, como dije antes, Renacer se sostiene por el trabajo en los grupos. El trabajo en los grupos tiene que abrir el juego rápidamente, pero más que rápidamente, inmediatamente a todos los papás. Porque cuando hay un referente, si ese referente se muere, se enferma, se muda, no tiene más ganas, el grupo se desarma. El grupo se desarma. Y con ese grupo se cae la ayuda a una comunidad entera. Entonces, este es un tema que es importantísimo y que a mí en lo personal me preocupa muchísimo y en el grupo virtual pudimos hacer algo maravilloso. Yo hoy no tengo que estar en las reuniones, Elena no tiene que estar en las reuniones. Hoy el grupo funciona maravillosamente, maravillosamente. Y eso es lo que hay que lograr. Rápidamente involucrar a los papás en lo que puedan. Perfecto. Sí pareciera ser mucho de la dificultad en los grupos nuevos, donde se suma que la concurrencia o la participación suele ser mucho más acotada, que de repente en algún otro grupo más consolidado, que donde hay varias personas de alguna forma activa participando y decidiendo sobre determinadas acciones, ¿no? Fede, esto es real, pero también hay que promover el grupo. Hay que ir a la radio local, hay que repartir volantes, hay que repartir cartas en el cementerio. O sea, es una tarea importantísima la difusión del grupo. Santa Rosa éramos 3 y hoy ya son 7. Y está recibiendo papás y está ella sola. Yo cada vez que viajo a Córdoba, viajo a Santa Rosa, como lo hicimos con Aníbal en Altagracia, y ya después, pero es importantísimo esto, aunque sean 2, una vez cada uno.
si al padre no se le da la oportunidad, por eso hago tanto hincapié, o sea, siempre hay alguien que toma la impronta de abrir el grupo, y eso es importantísimo. Pero así como lo abre, tiene que empezar a delegar las tareas, porque si no es agotador y corre riesgo, corre riesgo. Entonces no importa que sean 2, Fede, porque después van a ser 3, y si ya no se hizo con 2, ya después no se hace con 3. ¿Por qué? Porque este es un juego perverso, pero que se da entre las dos partes. Entre el padre que necesita de renacer y de ese protagonismo para salir, el que abre el grupo estoy hablando, ¿no? Claro. Y del otro que no se anima, porque total es más fácil que este lo haga. Claro. Y entonces ahí hay 2 que participan, 2 partes que participan importantes. Por eso esta toma de conciencia es fundamental. Y tenemos que predicarla y tenemos que actuarla, tenemos que ejecutarla todas las veces que podamos. Claro, y acá un poco se genera el debate o la problemática de que en esa participación activa que uno le pide o le trata de promover, de promulgar el que comienza, de alguna forma todavía a veces no está tan empapado con el mensaje, no está tan empapado con los objetivos. ¿Cuánto es de aprendizaje que se requiere sobre el mensaje y la esencia y los fundamentos, y cuánto es, bueno, ya puede estar participando, tomar un rol más activo, y tal vez que en las reuniones, que a veces no necesariamente estén tratando temas de enseñar este mensaje, ¿cómo se articula esto, digamos? Bueno, Fede, la semana que viene trae caramelos. Tampoco vamos a ponernos a comer en las reuniones. ¿Podrías traer un termo con té preparado? ¿Alguien trae la semana que viene un libro para compartir? ¿Me haces esta fotocopia? O sea, no le vas a dar... ¿Pueden entrar en la página y buscar este artículo y lo compartimos, lo leemos todos y lo compartimos? No hace falta, o sea, hay que tener criterio también, ¿no? Suponete que no hay que traer caramelos porque estamos así, pero yo soy la que modero y todavía no se abrió el juego. Al principio éramos Lizzy, Silvia, yo, Lizzy, Silvia, yo, Lizzy, Silvia, yo, éramos 3, ¿no? Bueno, después enseguida rápidamente abrimos el juego. Suponete que somos estas ventanitas que tenemos hoy acá. Cari, ¿podés leer? Yo busqué un texto, te lo paso por el celular, ¿lo podés leer? Ya la saqué de ahí. Ni siquiera le aviso que va a tener que leer. ¿Y eso no puede generar algún miedo a alguien a participar de repente que se Sí, sienta... me puede decir que no. Entonces voy y le digo, Lía, ¿querés leer? Si vos Bueno, obviamente yo no voy a poner un revólver en la cabeza a nadie, pero digo que las alternativas son muchas. Uno tiene que querer hacerlo, que es el principal problema. Que uno no quiere largar el protagonismo. ¿Se entiende? Clarísimo, clarísimo. Y después se te viene en contra. Es una cosa que se viene en contra. Porque nadie puede abarcar, sostener, tenés que vivir para esto, y después uno cuando empieza a sentirse bien se quiere ir de vacaciones, tuvo otro hijo, lo que sea, que le pase, gracias a Dios que pasan cosas de nuevo. Entonces, Sí, me recuerdo una experiencia en un grupo donde, claro, no se iba de vacaciones quien moderaba y se suspendían las reuniones. Mirá vos, es como si nadie pudiera irse de vacaciones. Imagínate. No, es fundamental esto, la participación y bueno, que todos se vayan animando a ver en cómo pueden ayudar, en buscar esa iniciativa de hay algo que puedo hacer. Entonces, Totalmente. Siempre hay algo que puede hacer. Yo llegué, era nueva, no sabía nada y agarré los libros allá en San Cayetano. Y empecé a numerar, me traje las listas, empecé a pasarlas. Yo estaba entretenida con eso y sentía que hacía algo. Y después anotaba quién se daba los libros y si lo traía y tenía que llamar por teléfono si no lo traía y bla, 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 bla. Cualquier cosa puede ser, no sé. Acomodás las sillas, llegás un ratito antes, acomodamos las sillas.
¿Te quedas un ratito después para dejar el salón como corresponde? Presencial y virtual rápidamente. Lía, no sé si vos querés acotar algo con respecto a la respuesta de los papás o cómo fue tu percepción de cómo respondieron a todas las preguntas que fueron hechas, porque el taller lo armó prácticamente Lía. Todos vimos que más o menos las respuestas iban en línea con la esencia, pero lo mejor, escuchando después lo que contaban en cada grupo, era que si no iban con la esencia, lo terminaban escuchando y terminaban aprendiendo algunos papás. Porque por ahí decían, bueno, no, nosotros no hacemos eso, hacemos otra cosa, y bueno, y se fue aprendiendo, cada uno creo que se llevó muchísimo, que era el objetivo de esta jornada, que la esencia y los fundamentos se conocieran más, que el trabajo en los grupos se fuese ampliando, ¿no? Porque, no sé, por ahí algunos trabajaban con charla previa, otros no trabajaban con charla previa. De acuerdo a cómo se maneja cada grupo en cuanto, bueno, todos tienen autonomía, pero por ahí son de un pueblito, entonces no hacía falta la charla previa, otros que se reúnen cada tanto. La verdad es que fue muy, muy gratificante escuchar todas esas experiencias y diferencias, pero también ampliar ese conocimiento sobre el funcionamiento de los grupos, que es tan importante y que está en el libro, que está en la página, ¿no? Que no es que uno fue y dijo, bueno, a mí me parece que es así y digo lo que me parece. No, está todo fundamentado, está en la experiencia de todos estos años. Así que la verdad es que fue muy, muy bueno lo de las respuestas, escuchar y además que uno después eso lo va, uno hace la nota mental, ¿no? Y ya sabemos que para la próxima jornada, bueno, por ahí hacer hincapié en una cosa, en la otra. Creo que esto que decías, Karina, de que los papás tengan tareas, de que los grupos, que Renacer se mantiene con la participación de todos, es tan fundamental, porque si no, siempre son los mismos en todo. Se hace tal cosa, siempre son los mismos. Se hace otra cosa, siempre son los mismos. Y Alicia también lo dice todo el tiempo. En todos yo participo hace poco, creo que llevo, no sé, 4 aniversarios, 3, no sé. Pero en todos los aniversarios Alicia dice lo mismo, que hay que participar, que los papás nuevos tienen que participar en todo, que tiene que ir renovándose todo, ¿no? Y creo que esto ayuda también, ayuda al animarse, a qué sé yo, a renovarnos un poquito y también renovar las dinámicas, siempre siguiendo una línea, obviamente, pero que nada, esta mirada que se va ampliando en las jornadas es buenísima. Sí, coincido que creo que es algo fundamental, dado que somos todos pares dentro de Renacer, el permitir espacios de interacción en distintos grupos que compartan sus experiencias en cuanto al trabajo, no propio en cuanto al funcionamiento del grupo, sino cómo se organizan y todas esas experiencias que se van aportando. Creo que es fundamental para que tenga cierta dinámica y no se vuelva algo tan monótono, digamos, y que de repente grupos cerrados terminan incorporando vicios y terminan generando, tomando como ley ciertas cosas que de repente al interactuar entre otros grupos podemos que ciertas cosas salgan a la luz y tengan mayor claridad cuánto se aparta o no de la esencia, ¿no? Claro, de hecho, yo después me quedé pensando, porque esto, a mí, por lo menos a mí me amplió un montón de cosas, ¿no? Y yo pensaba hace poco, tuvimos el aniversario de Monte Grande, y pensaba,
Qué lástima el que no se nos haya ocurrido, que por ahí se hace en otros grupos, de hacer algo dentro del aniversario con los hermanos. Hubo muchísimos hermanos ese día. Mire. Y no nos dimos cuenta. Yo me acuerdo que te envié la invitación, Fede, y digo, mirá, ¿cómo no se me ocurrió decirle que vaya, que arme algo? Como que queda pendiente. Hacer algo porque quizás hay, aprovecho a hablar de hermanos, ¿no? Ya que están, porque muchos hermanos no se acercan a los grupos de hermanos. Me pasa que por ello les digo, bueno, mirá, hay un grupo, qué sé yo, de WhatsApp, a veces se reúne, a veces no, por Zoom, o no sé qué, te paso el número, no, mejor no, mejor yo por ahora estoy bien, y no se animan. Y a veces es, ya hablar con una sola persona que les cambia por completo todo, porque después se nota cuando por ahí no sé, en algún taller justo se encuentra con alguien de hermanos y hablan 2 palabras y les cambia la vida, les cambia por completo. Así como los papás entre nosotros, no sé, un papá nuevo charla con otro y claro, dice, bueno, yo no era la única, no era el único. A los hermanos les pasa lo mismo y quizás me parece que también nos tenemos que enfocar mucho en eso, que no se pierda. Y más en estos eventos como son los aniversarios, que como están abiertos y van amigos, van familiares, obviamente van hijos, entonces aprovechar, porque cuando uno les da esa opción de, bueno, mira, tenés un grupo de WhatsApp y empiezan con, no, mejor no, entonces, no sé, yo tiro la idea. No sé si esto ya se hizo, no tengo idea, pero me quedé como, pucha, ¿cómo no hicimos algo? Lía, pero la próxima ya se te va a ocurrir, ya se te planteó la necesidad, no te diste cuenta, no se dieron cuenta, no pasa nada. La próxima que hagan un festejo, que saben que la comunidad asiste y que hay, bueno, se plantea una actividad, eso está buenísimo. Es para adelante, para atrás. Obvio. Sí, siempre son, es como se inspira. Hoy, sin embargo, por ejemplo, el WhatsApp sigue siendo barrera, hay gente que no quiere estar en grupos, hay gente que no quiere, viste, no quiere muchos mensajes, entonces uno dice, bueno, la tecnología es una ayuda, nos conecta, sin embargo, todavía hoy sigue con gente joven, incluso, sigue siendo una barrera a veces. Pero bueno, son los desafíos de alguna forma que tocan. Una experiencia que me pasó de alguien que se metió en la comunidad nuestra y después, y claro, no participó, estuvo como 6 meses sin participar, un día decidió participar y agradeció que no lo hubiéramos presionado a participar, simplemente cuando sintió el momento de hacerlo, concurrió, así que cada cosa toma su sentido a su debido tiempo, ¿no? Y en en eso no hay que desesperarse necesariamente por tratar de insistir de que de repente apresure una decisión que a cada uno tiene que llegarle el momento y tener la convicción de querer hacer algo por sí mismo, ¿no? Sí, no presionarlo y no echarlo. Ese es otro tema también, el que no participa, que no entra a las reuniones. Imagínate un padre que de golpe lo sacan, o un hermano lo sacan de un grupo. O sea, eso no puede pasar. Eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia. Así que bueno, le dieron el tiempo y él necesitó ese tiempo y está perfecto, está perfecto. Así que bueno, les agradezco. Ya hemos alcanzado la hora. Un segundito, ¿puedo decir? Bueno, nosotros por supuesto. en Lomas de Zamora, el 10 de agosto, vamos a celebrar los 5 añitos de grupo. Así que hago extensiva la invitación, después la haremos en forma privada. Pero bueno, les quería avisar que justamente, Lía, hoy la charla que tuvimos en el grupo fue los hermanos que vengan a hacer un taller. Así que ya los estoy invitando, si puede ser, por favor.
Bueno, muchas gracias por la Después le invitación, pasaré la será dirección extendida. y sí, por favor, porque necesitamos ese pilar. Hay varios hermanos también, pero siempre a un referente más de otros grupos viene muy bien, viene excelente. Así que bueno, hago extensiva de nuestro grupo la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Un abrazo grande y espero que bueno, les haya servido este encuentro. Gracias, Fede. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, hermosa charla. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Vamos, Cari, ¿eh? Tocaya. Vamos. Vamos. Es verdad lo que vos hablabas de los grupos. A mí se me fue mi compañera y es como que quedamos ahí. Pero bueno, Cari, hay papás dando vueltas, así que siempre. Sí, hay papás. Así que mi teléfono siempre está abierto. Claro que sí. Ánimo. Claro que Sí. sí. Así que bueno, hermosa charla, hermoso volvernos a ver y siempre leo, siempre estoy ahí. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Saludos. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias, Chao. Chao, gracias. gracias. Gracias.